Y Jesús, tomándola de la mano, le dijo: Talitá cum. Por eso tú, joven, levántate. Explora, Conoce y descubre el camino que nos ayudará a mejorar nuestra realidad. Talitá cum. Talitá cum. Estamos aquí en entrevista exclusiva para Talitá cum con Valentina Larraqui. Ella ha cubierto como corresponsal en el Vaticano desde hace más de 40 años y agradecemos que esté con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenida a Tabasco. Gracias. Y bueno, queremos preguntarte, Valentina, cuando tú tenías 20 años, tú entras como corresponsal en esta fuente, bueno, pensamos que es solo religiosa, pero no. Con Juan Pablo II nos damos cuenta que es política, es también diplomática y se ven cambios sociales en el mundo. ¿Te dabas cuenta, dimensionabas a tus 20 años en qué te estabas metiendo? Probablemente al principio no, pero desde el momento en el que empecé a viajar con Juan Pablo II, la verdad es que me di cuenta que hacía historia. Nosotros teníamos la sensación en muchos países que realmente su paso por esos países era absolutamente determinante, porque poco a poco fuimos viendo desde México, como él visitó 5 veces México, pero fueron 5 Méxicos diferentes a nivel político, y su primer viaje a Polonia, de alguna manera ahí él como que siembra la semilla del primer sindicato independiente Solidaridad, y de ahí empezaron todos los cambios, primero en Polonia, y luego en toda Europa del Este, hasta llegar a la caída del muro de Berlín 10 años más tarde, después de su elección. Entonces la verdad es que sí, yo creo que quizás no inmediatamente, pero casi inmediatamente nos fuimos dando cuenta de que realmente esa no era una fuente religiosa como lo era quizás antes de Juan Pablo II. El Papa antes era como una institución un poco lejana, muy respetada, pero no entraba en la casa de la gente, no se veía al Papa como un ser humano con todos sus problemas, sus enfermedades, su felicidad o su pasado, ¿no? De Juan Pablo sabíamos todo, que había sido obrero, poeta, que le gustaba la juventud, actor, en fin, se conocía su pasado, se iba de pinta, quería ir a la montaña, en fin, era un ser humano y era Papa. Y entonces, claro, quizás primero nos dimos cuenta de esta faceta y luego seguramente de cómo él iba haciendo historia. Así es. Y Valentina, por ejemplo, en tu trabajo, sabemos que ser periodista, pues no tienes horarios normales, la vida personal también se va mezclada con todo tu trabajo. ¿Cómo influye Juan Pablo II en tu vida? Estuviste 27 años de trabajo con él. ¿Cómo impactó la vida de Valentina Larraqui la personalidad de alguien como Juan Pablo II? Mira, es que en ese momento era más de la mitad de mi vida. Entonces realmente toda la parte fundamental como persona, como mujer, la viví bajo el pontificado de Juan Pablo II. Entonces para mí todo estaba siempre relacionado. El conocer a mi marido, el casarme, el tener hijos, lo que sucedía en mi casa, todo era como estaba entrelazado. Y mis hijas crecieron pensando que si no estaba en casa estaba con el Papa. Entonces, aunque yo estuviera en el supermercado o en el gimnasio, por decirte algo, cuando alguien llamaba a la casa, si ellos no me veían en casa, contestaban: no está con el Papa, y colgaban. Y entonces era como alguien de la familia, entre comillas. Y cuando yo me iba de viaje, mi marido, que es un italiano muy bromista, siempre les decía: no se preocupen porque se ha ido con el nono, que es el abuelo. Ajá. Entonces, claro, las ponía frente a la televisión, ellas veían al supuesto nono, pero no me veían a mí, pero él decía: no, anda por ahí, obviamente no podía estar al lado del altar, ¿no? Pero sabían, lo habían como incorporado. Entonces yo creo que era una figura constante, no es que porque íbamos a tomar café con él, ¿me entiendes? No es eso, no era esa familiaridad, pero en nuestra familia pues todo giraba alrededor de alguna manera de él y de mi trabajo, ¿no? Así es. Y por ejemplo, ya en tu tercer libro, tienes 7 libros sobre Juan Pablo II. Es un tema que da para mucho. Sí, en tu tercer libro, que se llama Juan Pablo II, Memoria íntima de un hombre santo, pues ya empiezas a hablar que Juan Pablo II es santo. Valentina Larraqui,
¿creía en los santos de carne y hueso antes de Juan Pablo II? No, digamos, entendía lo que Juan Pablo II decía, que todos podríamos ser santos, hasta ahí llegaba, pero en realidad en los tiempos modernos nosotros no conocíamos santos, y para los santos siempre habían sido así como personajes lejanos de la historia, nichos de allá arriba, extraordinarios que veíamos como superhéroes, que no nos imaginábamos haciendo cosas extraordinarias y que no habíamos conocido. Y de repente, con él, con la Madre Teresa, con personalidades de ese tipo, claro, te vas dando cuenta que la santidad la ves, la puedes vivir. No digamos no nosotros, pero la veíamos. Yo, la verdad, digo sinceramente, no pensé nunca en esta santidad en la primera parte del pontificado, porque estábamos demasiado ocupados en ver la parte histórica, digamos, profesional, política, el liderazgo, el carisma. Pero donde yo sí entendí que era santo fue en la última parte de su vida, cuando empieza, digamos, a desgastarse su salud, se viene menos, poco a poco Dios le quita todos los dones, la sonrisa, la alegría, el don de gentes, en el sentido de poder comunicarse con cualquier auditorio, el hablar idiomas. Era un hombre guapo cuando fue elegido, joven, con una energía, nos mataba a todos. Claro, yo pensaba, como muchas otras personas supongo, que ese era el carisma. Y cuando poco a poco Dios le quitó todo, porque ya no tenía ni fuerzas, se volvió una persona discapacitada, primero en peanas móviles, luego estas plataformas con las que él iba, luego el trono móvil, que era una silla de ruedas finalmente, las manos que temblaban, la saliva que bajaba, se iba encorvando, el Parkinson lo había vuelto totalmente rígido, su rostro ya no podía sonreír por el Parkinson, y hasta llegar al final que por la traqueotomía le desaparece hasta la voz, y su fuerza no era inferior, su fuerza era incluso superior en esa etapa. Era como un modelo de cómo hay que llevar el sufrimiento, la fortaleza, la entrega hasta el final. Entonces ahí, en toda esa época, que duró varios años, porque nosotros veíamos el esfuerzo sobrehumano que hacía en un viaje, era una cosa impresionante. Entonces claro, ahí sí dije, este es un hombre santo. Valentina, haciendo referencia a hace un momento que decías que el Papa Juan Pablo les hacía correr, moverse y todo, ¿hubo algún momento durante tus 40 años, y sobre todo, bueno, comentas que empalmaste mucho la cuestión familiar y todo, pero ¿hubo algún momento en el que Valentina Larraqui pensó en dejar seguir esta fuente, dejar ese trabajo, dejar de seguir al pontífice? No, mira, tuve quizás al mero principio, de repente dije, ay, me gustaría ser corresponsal de guerra. Pero eso era lo que intentabas. Sí, de hecho hice alguna cobertura, no realmente en una zona de conflicto, pero no sé, en la primera guerra del Golfo fui a Jordania, no era realmente el marco del conflicto, pero bueno, estaba en la frontera. Pero fue el mismo licenciado Zabudowski que por circunstancias personales, mi mamá estaba enferma, me dijo, mira, a la guerra podrás ir en muchas ocasiones, yo prefiero una corresponsal viva a una muerta, y la verdad es que prefiero que te quedes en esa fuente. Pero fue, digamos, un minuto así de mi vida, y luego ya nunca más. ¿Crees que siempre los corresponsales siempre van más a la cuestión de la guerra que a cubrir una fuente como el Vaticano? No, yo creo que depende un poquito de la fuente que te toque, de tus aspiraciones. Hay gente que le gusta muchísimo lo de ser corresponsal de guerra, pero la verdad, digamos, ya fue un minuto en lo que lo pensé, y luego me di cuenta que era la fuente más extraordinaria que me podría haber tocado, porque la verdad, justamente, como ella decía, esta unión de tres fuentes en una, que no era solo la fuente religiosa, realmente sí tenías que estudiar cada vez que ibas a un país la situación política, social, las relaciones diplomáticas que había con ese país, en fin. Entonces se volvió algo realmente muy interesante desde un punto de vista profesional. Sí, Valentina, entonces tú, sabemos que gracias a ti se hacían las ruedas de prensa en el avión. Bueno, inicié. Bueno, ajá, y viste como punta de lanza, ¿no? También te aventaste a hacer una entrevista al Papa antes de venir a México, como muy audaz. Ha sido, bueno, la primera en tener una entrevista con el Papa Francisco de 2 horas, ¿no? ¿Te sientes satisfecha con todo lo que has conseguido en esta trayectoria como periodista?
Bueno, ¿Y qué te falta? no podría decir que no me siento satisfecha porque la verdad ha sido una carrera muy, muy bonita. Yo lo he intentado, es decir, nunca he dejado nada por intentar y creo que eso es lo que le diría a un joven periodista hoy. Entonces, digamos, esa audacia, entre comillas, es un poco eso, saber que lo peor que te pueda suceder es que te digan que no. Entonces hay que intentarlo todo. Quizás la entrega, la tenacidad, bueno, eso lo he tenido. Siempre hay algo que aprender, todos los días te puedes equivocar, aunque tengas 40 años, todos los días puedes aprender algo nuevo, cada vez que hay un papa diferente tienes que empezar casi de cero, porque tú tienes que entender esa personalidad para poderla transmitir. Y aparte tienes que volver a establecer una relación, una cercanía, Claro. no es fácil, Claro. y cada uno tiene un estilo diferente, entonces siempre es un reto. Y la verdad es que en este negocio, en esta profesión, sí, todos los días puedes aprender algo. Nunca llegas al tope. Es decir, hay Nunca gente puedes que estar en una zona de confort. No, Siempre porque está cambiando. ahora me dicen, bueno, después de una entrevista de 1h40 en exclusiva mundial a un papa, ¿qué más? Siempre puede haber algo más, ¿me entiendes? Es decir, no porque quieras alcanzar algo más, pero es que la vida te pone enfrente de situaciones por las que a lo mejor haces algo más, Claro. sin haberlo buscado, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias, te agradecemos este tiempo con nosotros. No sé si quieras mandarle un saludo a la gente que nos escucha y nos ve con Thalita Kum aquí en Tabasco. De verdad, tenerte aquí en Tabasco en la celebración del Papa, de la visita del Papa Juan Pablo II a Tabasco, marcó algo muy especial en la gente. Ahorita que vayas a la conferencia lo verás. La gente ama al Papa y bueno, queremos, no sé, que nos... No, yo creo que Juan Pablo está vivo y estas conmemoraciones, digamos, no son meros actos de protocolo. Esto refleja el amor y la relación única e irrepetible, creo yo, que ha habido entre Juan Pablo II y México. Veo muy difícil de que haya una historia así otra vez, que se repita, que un Papa venga por primera vez a México, que venga 5 veces, que la visite como reliquia por 3 meses, con el mismo, como si él estuviera vivo. Entonces yo creo que esta historia por lo menos nosotros, yo pienso que no la vamos a volver a vivir y la verdad estoy muy contenta de que mi visita haya coincidido con este aniversario y además mañana es el primer aniversario de la canonización. Esto es Thalita Kum, a ti te digo, levántate. Y levantándose la niña, se puso a jugar. Levántate y come de mi carne. Levántate y bebe de mi sangre, porque es demasiado largo el camino.